Buenas tardes, somos el equipo 4 y hoy vamos a revisar el tema de hipertensión arterial. El equipo está conformado por Jaime Arreola Ruiz, Argelia Lisbeth Sáenz Martínez y un servidor, Cristian Alan Chávez Palomares. Vamos a abordar esta enfermedad desde el proceso de historia natural de la enfermedad. Para poder comprender esto, es importante definir primero los conceptos. La historia natural de la enfermedad se define como la evolución de un proceso patológico sin intervención médica. El objetivo de esto es esclarecer el desarrollo del periodo de enfermedad, desde un inicio hasta su culminación, para poder así identificar exactamente en qué parte del proceso de enfermedad se encuentra nuestro paciente y asimismo dar un diagnóstico y tratamiento oportuno. La historia natural de la enfermedad se divide principalmente en dos periodos, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En cuanto al prepatogénico, es una fase previa al inicio de la enfermedad. Por tanto, el paciente no presenta manifestaciones clínicas, ni cambios celulares, ni tisulares. Es necesario tener una definición clara de lo que es la enfermedad. En el caso de la hipertensión arterial, se define como una enfermedad crónica controlable de etiología multifactorial que se caracteriza por un aumento sostenido de las cifras de la presión arterial sistólica por arriba de 140 milímetros de mercurio y o en la presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Está determinado principalmente por las determinantes de la salud. Tenemos determinantes para la persona y de contexto. En cuanto a los de contexto, tenemos de época y lugar. Para la época, tenemos de referente que estas enfermedades cardiovasculares han incrementado absoluta y relativamente rápido. En específico, la enfermedad de hipertensión arterial es una enfermedad que se ha desarrollado en el último par de décadas como un problema social. En cuanto al lugar, se ha observado la relación del aumento de incidencia de esta enfermedad en poblaciones urbano-industriales. En cuanto a las determinantes para la persona, tenemos la edad, el sexo y la ocupación. Para la edad, es una enfermedad que se presenta desde etapas tempranas de la vida, aunque su principal incidencia se presenta en los adultos mayores. Asimismo, para el sexo, la mujer padece más hipertensión arterial que el hombre a proporción de 3 a 2, acentuándose más en la edad senil de hasta 4 a 1. Asimismo, interviene la ocupación de la persona. Se presenta más en la población obrera, a diferencia de aquellos que tienen puestos de jefaturas o autoridades. Asimismo, también tenemos el periodo patogénico. Aquí es donde ya se presenta el cuadro clínico de nuestro paciente. Tenemos dos subdivisiones, la preclínica y la postclínica, divididos por un horizonte clínico. En cuanto a la preclínica, refiere a los cambios tisulares y celulares sin definir como tal signos y síntomas, mientras que en el periodo postclínico refiere los signos y síntomas, complicaciones, entre otras situaciones que nos continúa a explicar nuestro compañero Jaime Arreola. Empezando con el periodo patogénico, vamos a tener lo que son los cambios tisulares. El primero de estos cambios tisulares va a ser los cambios hemodinámicos vasculares. El segundo va a ser la disfunción endotelial, en donde se observa que el endotelio va perdiendo ciertas propiedades que le permiten actuar de una manera correcta o adecuada. Algunas de estas propiedades que va perdiendo va a ser la propiedad antiagregante, la propiedad antitrombótica o la pérdida de elasticidad progresiva. También vamos a tener que existe el aumento del gasto cardíaco acompañado del aumento de la resistencia periférica. Ambos cambios van a ser los principales responsables del aumento de la presión arterial. Además de los cambios que ya mencioné, existen otros cambios que permiten y contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Algunos de estos van a ser la destrucción de pequeños vasos periféricos y las alteraciones orgánicas múltiples. Siguiendo con el periodo patogénico, vamos a tener lo que es el horizonte clínico, que se define como el momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad. En esta enfermedad, que es la hipertensión arterial, en un principio se puede cursar de manera asintomática, pero conforme va avanzando la enfermedad se han presentado signos y síntomas que van a ser específicos de esta. Algunos de estos signos y síntomas van a ser la epistaxis, la alteración de la visión como la diplopía, la cefalea matutina, el dolor torácico, las parestesias, la hemianopsia y las arritmias.
El tercer punto del periodo patogénico son los defectos o daños que se han producido a raíz de los cambios tisulares. El primero de estos defectos es el daño a los vasos sanguíneos. El segundo va a ser la aterosclerosis, que es la acumulación de placas de ateroma en las paredes de las arterias y que van a ocasionar la falta de irrigación debido al estrechamiento de los vasos sanguíneos. Otro defecto es la formación de trombos o émbolos que pueden llegar a producir serias complicaciones en los pacientes. Esto debido a la falta de oxígeno y flujo sanguíneo a los tejidos debido a la obstrucción que pueden llegar a provocar estos coágulos. Una de las complicaciones que es de las más comunes en este tipo de pacientes son los aneurismas, que los podemos definir como una dilatación o protuberancia que se produce en una arteria. Esto debido a la presión de la sangre que pasa por una zona de la arteria que está debilitada y que va a provocar que se empuje la pared hacia afuera. Y aunque no todos los aneurismas son peligrosos, se debe tener cuidado con este tipo de pacientes debido a que se puede llegar a presentar una rotura y que va a provocar un sangrado. El cuarto defecto o daño que se presenta en pacientes con hipertensión arterial es el infarto agudo al miocardio. Este se va a producir debido a una obstrucción sanguínea al músculo cardíaco y siempre va a ser una emergencia que debe ser atendida con rapidez. Otro defecto muy común y muy conocido es la enfermedad renal crónica, que tiene una estrecha relación con la hipertensión arterial. Esto debido a que la disminución de la función renal va a estar asociada al incremento de la presión arterial, mientras que la elevación sostenida de la presión arterial es un factor determinante para la disminución de la filtración glomerular en todas las enfermedades renales. El cuarto punto del periodo patogénico es el estado crónico, en donde se observa que los pacientes desarrollan ciertas patologías debido a la progresión de su enfermedad. En pacientes con hipertensión arterial se ha observado que se puede presentar disfunción renal crónica, encefalopatías hipertensivas o nefropatías. Por último, el quinto punto del periodo patogénico es la muerte, y esta se puede producir por un fallo renal, por un accidente cerebrovascular o por un infarto agudo al miocardio. Continuando con el tema, hablaremos de los niveles de prevención. En la prevención primaria, promoción a la salud y estilos de vida, recomendaremos al paciente la adopción y fortalecimiento de estilos de vida saludable. Se recomienda un plan alimenticio con consumo alto de frutas y vegetales, así como una ingesta baja de grasas saturadas y alimentos bajos en sodio. Se debe aconsejar al paciente la suspensión del hábito tabáquico, el alcohol, la cafeína, entre otras toxicomanías, y ofrecer su integración a grupos de apoyo. Se debe promover el ejercicio aerobio, ya que existe una asociación entre la hipertensión arterial y el excedente de peso. Se recomienda que las personas mantengan un índice de masa corporal entre 18 y 25 para prevenir el riesgo de hipertensión arterial. En los pacientes hipertensos, con los que todavía el estrés podría contribuir a la elevación de la presión arterial, se recomiendan terapias conductuales o otro tipo de terapia, ya que el manejo del estrés se considera una intervención benéfica. Continuando con la prevención secundaria, el riesgo cardiovascular consiste en la suma de múltiples factores que comprenden antecedentes heredofamiliares y personales, así como factores que pueden determinarse a través del interrogatorio, la exploración física y pruebas específicas de laboratorio y gabinete. La determinación de forma temprana permite la identificación de daño a órgano blanco, así como el establecimiento de las estrategias de tratamiento, el inicio, la intensidad y combinación de medicamentos, además de su pronóstico. Se recomienda realizar examen de agudeza visual, así como exploración de fondo de ojo para identificar alguna retinopatía. Se puede lograr una detección oportuna de hipertensión con una buena historia clínica y exploración física adecuada. Tiene que hacerse por una persona capacitada, de manera sistematizada y empleando una técnica adecuada. La medición estándar se hace con el esfingomanómetro, ya que es la prueba de elección. El diagnóstico se establece tras 2 mediciones de la presión arterial por consulta en al menos 2 citas continuas. Se establece el diagnóstico en la segunda consulta médica, que se hace al mes de la primera determinación de la presión arterial, cuando el paciente manifieste una presión mayor de 140 a 90. De acuerdo a la presión arterial, tenemos categorías que estratifican a los pacientes, pudiendo ser una presión normal, elevada, una hipertensión nivel 1, hipertensión nivel 2 o una crisis de hipertensión. Continuando con las pruebas diagnósticas, el protocolo de estudio del paciente con hipertensión arterial sistémica consiste en
hacerle una citometría hemática, una química sanguínea y electrolitos séricos de ácido úrico, un perfil de lípidos incluyendo HDL, LDL, colesterol total y triglicéridos, un examen general de orina. En hospitales donde se cuente con un personal capacitado, se recomienda el uso de un electrocardiograma con el propósito de investigar una hipertrofia ventricular y bloqueo. Se sugiere además la realización de radiografía de tórax postero-anterior como parte del protocolo del estudio. El tratamiento farmacológico oportuno reduce el riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, así como la muerte del paciente con hipertensión arterial sistémica. El tratamiento de inicio en pacientes con hipertensión comprende la primera línea de fármacos, que sería, en primer lugar, los diuréticos tiacídicos, después los beta bloqueadores, después los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, siguiéndole los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y al final los calcio antagonistas de acción prolongada. Esto se recomienda utilizar fármacos de primera línea con prescripción razonada a dosis bajas e incrementar gradualmente, dependiendo de la respuesta y el control de la presión arterial. Así, los tratamientos de segunda línea constituyen la combinación de 2 o más fármacos de la primera línea. Pero antes de agregar un segundo o tercer fármaco en el régimen elegido, se sugiere administrar las dosis máximas de los fármacos prescritos. En el tratamiento no farmacológico, se recomienda cambiar el estilo de vida del paciente, bajar de peso, disminuir el consumo de sal, grasas y alcohol, aumentar la ingesta de frutas y verduras y hacer un ejercicio aeróbico de 30 a 60 minutos al menos de 3 a 5 días a la semana. Así, en la prevención terciaria tenemos la rehabilitación. Vamos a proporcionar información al paciente sobre las asociaciones de hipertensios, a motivarlos a realizar terapia física y ejercicio, además de una vinculación con un grupo comunitario para evitar que se aísle. Esto sería todo por parte del equipo 4. Muchas gracias por su atención.